Si una inversión luce demasiado buena como para ser verdad, probablemente estés ante una estafa. Hola, soy Rolando y en este canal espero conectar contigo a través de mis historias y experiencias. En el día de hoy me gustaría contarte la historia del día en que perdí casi todos mis ahorros. La historia, como no, tiene que ver con criptomonedas. Allá por 2022 las criptomonedas eran bastante populares. Ahorita son populares, pero en ese entonces aún más. De hecho, los juegos NFT estaban en un boom en ese momento. Tanto que literalmente un jueguito de animalitos NFT alimentaba a un país como es Venezuela. Yo por mi parte trabajaba en una empresa fintech en blockchain que se dedicaba a emitir tarjetas Visa, Mastercard que se pagaban con criptomonedas. Esas tarjeticas, bueno, eran buenas porque globalizaban un poquito el uso de criptomonedas con pagos en el mundo real, como supermercado, cine, etc. Y bueno, la empresa fue buena. Lastimosamente, unos maleantes rusos la llevaron a la quiebra. Eso será historia para otro video. Pero al estar involucrada mucho con criptomonedas, yo me involucré mucho con criptomonedas. Entonces me fui metiendo en proyectos cada vez más riesgosos, más allá de los existentes como Bitcoin y Ethereum. Habían proyectos mucho más alternativos que me llaman bastante la atención por los potenciales usos que se le podía dar. Y obviamente al ser alternativos traían más riesgos. Uno de esos proyectos que me llamó mucho la atención se llamaba Terra Luna. Terra Luna era una blockchain donde se suponía que convivían criptomonedas estables. Una criptomoneda estable es algo así como un dólar, un euro, un dólar canadiense digital. Una criptoactivo que se supone que tiene la paridad 1 a 1 con un activo en la vida real. Se preguntarán, ¿por qué quiero un criptodólar si ya tengo dólares? Y la verdad, es una pregunta bastante correcta, por decirlo así, pero normalmente estoy considerando que si tú vives en Estados Unidos, tienes dólares, puedes invertir en bolsa en dólares, puedes ir al banco y depositar dólares. Para la gente del resto del mundo, se les complica un poquitico más y tener una chance de conseguir dólares de otra forma, en verdad, era bastante favorecedor. Sobre todo porque este dólar digital se suponía que tenía unos usos bastante interesantes, como por ejemplo podías invertir en activos en la bolsa de valores de Estados Unidos y de hecho del resto del mundo. Podías meterle una cuenta de ahorros y generar 20% de interés. 20% de interés es muchísimo. Literalmente mi banco ofrece 2-3%. Entonces, si el banco da 2-3%, significa que lo que generó en el banco un año, lo generó a un mes con esta criptomoneda estable. Se supone que al ser estable, sin riesgos. Y se supone porque obviamente un día pasó lo que tenía que pasar. Al ver ese 20%, prácticamente se me encendió la bombillita. Yo dije, tengo que invertir aquí. ¿Por qué? Porque es una criptomoneda estable. Siempre va a mantener la paridad con el dólar. Significa que no estoy incurriendo en riesgos, más allá de que posiblemente pierda su valor. Pero leyendo el paper científico donde decía cómo iba a mantener su valor, yo me sentí engatusado. Yo dije, esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque se parecía mucho cómo funcionan las finanzas en el mundo real, cómo los bancos emiten los billetes para sostener la deuda y todos esos detallitos que me hicieron sentir identificados con la economía. Dije, si funciona en el mundo real, va a funcionar en este proyecto. Y obviamente caí en la trampa e invertí allí. Me dije, compré unos criptodólares, metí todos mis ahorros allí y los metí en una cuenta de ahorro a 20% que me generaba muchísimo al día. Emocionado, se dio la vuelta a la historia en marzo de 2022 cuando la criptomoneda perdió su valor. Al perder su valor, las alarmas de todo el mundo se encendió. ¿Por qué? Porque habían miles de millones invertidos allí. Entonces, los más cautos empezaron a vender y eso hizo que aún más se desplomara el valor. Y otros, como yo, estamos diciendo, eso está en el papel, eso es imposible que caiga. ¿Por qué? Porque en caso de que se caiga, va a suceder este mecanismo para remediarlo. Y entonces yo, de terco, seguí enfrascado en que no iba a suceder. Estaba en negación. Mientras tanto, los expertos venían augurando esto literalmente desde el inicio del proyecto. Decían, la caída en espiral, eso se va a ir a cero, eso no tiene valor,
no una moneda real. Y todos tenían razón. Sencillamente que como había un paper científico y un montón de gente experta invirtiendo en esto, como que se les desprestigió, se les ignoró. Y terminamos siendo todos un grupo de ávaros negacionistas donde decíamos, esto no se va a ir a cero. Y adivinen qué, se fue a cero. Una vez que se fue a cero, se desplomó, la negación ya no tenía nada que hacer. Sencillamente tocó aceptar el problema. Metí todos mis ahorros, todos los huevos en una canasta y eso trajo muchos problemas, sobre todo porque yo tenía responsabilidades financieras en ese momento y responsabilidades financieras grandes, como la impermeabilización del techo, remodelación de la cocina, los toldos de las ventanas. Tenía un montón de responsabilidades que yo de imprudente me puse todos los ahorros en un sitio que era riesgoso, yo sabiendo que era medio riesgoso, yo pensaba que era seguro, pero también sabía que incurría un riesgo, como existe un riesgo también de meterlo todo en un banco y que el banco quiebre y tienes un depósito de garantía de $100,000, 100,000 euros, pero cuando quiebra no los recibes de inmediato, tienes que esperar que el gobierno actúe y que, bueno, luego recibir tu fondo de garantía. Entonces, siempre hay un riesgo que hay que aceptar. Pero yo acepté un riesgo mayor de lo que podía, sencillamente por meterlo a un proyecto más riesgoso. Y allí, de paso, sucedió a principios de marzo, es decir, me faltaba prácticamente un mes para mi siguiente pago. Y tenía todas esas responsabilidades, toda esa carga, esa mochila financiera, que nada, estaba desesperado. Afortunadamente, una semana antes le había pasado dinero a mis padres, que pude pedir prestados para socavar todos esos deudas, todos esos problemas financieros que tenía en ese momento. Y durante 20 días, todos los días estaba esperando el siguiente pago. Era horrible trabajar así, desesperado, dando lo máximo, sabiendo que básicamente iba a tener problemas para llegar a fin de mes. Pero poquito a poco se fue logrando. De paso, también me ayudó que liquidé un poquito de mis posiciones en otras criptomonedas. Horrible, porque obviamente al caerse esa criptomoneda se cayó, desplomó todo el mercado y obviamente tuve que vender a pérdidas, pero logró su cometido de llegar a final de mes y cuando recibí el pago, ahí toma dinero, toma dinero, toma dinero, toma dinero, pagué todo y unos meses después finalmente recuperé en la cuenta de ahorros todo lo que había perdido. Lastimosamente el dinero que estaba metido allí no lo he recuperado. De hecho, hice este video precisamente porque el proceso de reclamo de esa estafa ha progresado, ya han aceptado las pérdidas y bueno, van a intentar reembolsarme, probablemente no lo logren, pero me quedó esa lección de que no deberías meter todos tus huevos en la misma canasta, no deberías invertir dinero que no estás dispuesto a perder. Tú siempre deberías tener una suma de dinero, un colchón financiero ligero en un activo líquido o efectivo, en algo que no te puedas permitir perder, sencillamente porque si lo pierdes, vas a sufrir hasta final de mes. Entonces, yo fui afortunado. Lastimosamente hay gente que no tuvo la misma fortuna que yo y terminó perdiendo la vida por este caso. Porque como yo, hubo gente que creyó en el proyecto, creyó en las personas que impulsaron este proyecto y resultó que esas personas eran unos estafadores, unos mentirosos que falsearon todo a punta de tecnicismos en un papel. También es nuestra culpa, fuimos negacionistas, había gente que advertía de todo esto y no los escuchamos. Y yo creo que allí está el problema principal y la lección que quiero que te quedes en la mente. Todas las cosas buenas y malas van a tener detractores. Va a tener gente que hable mal del proyecto, independientemente de si el proyecto en verdad es real, bueno o malo. Pero está en ti tener una capacidad crítica para saber si es bueno o malo. Y sobre todo, nunca te cases con el proyecto. El proyecto, si, salvo que sea tuyo, en verdad no deberías casarte con el proyecto. No hay motivos para ser fanático de un proyecto. Si encuentras un banco mejor que el que estás, múdate a ese banco.
Si hay una tarjeta de crédito que te brinda mejores beneficios que la actual, te mudas a esa tarjeta de crédito. No tienes por motivos por los que afiliarte o casarte con una empresa. Sencillamente te vas a la mejor y ya. Pero ¿cómo decides cuál es la mejor? Ahí estás tú, tu capacidad crítica. Entonces yo quiero que a partir de ahora, sencillamente, empieces a tener una capacidad crítica y empieces a invertir con conciencia. Espero que te haya gustado el video y si te gustó dale like y suscríbete y por favor acompáñame a mí en esta historia.